solidaridad de todos nosotros hacia Azucena Uresti, nuestra colega periodista, tanto aquí en Fórmula, y ha sido amenazada por medio de un video que subió un grupo que supuestamente es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aparecen varios personajes con sus pasamontañas, sus riflotes, y uno de ellos leyendo un comunicado en donde, caray, de repente sentía yo que estaba oyendo la mañanera, ¿no? De que respetan la libertad de expresión, etcétera. Pero que no se vaya nadie contra ella y con el señor Mencho, porque ahí sí, cuidado. A ver, Kenia, ¿cómo está esto? Porque pues en redes sociales, en Twitter, en todos lados, están lloviendo las muestras de apoyo hacia Azucena Uresti. Bueno, déjame decirte, Eduardo, que sin duda hoy es un día muy complejo en términos de el Estado de Derecho mexicano. ¿Por qué? Porque en un país en donde alguien comete un ilícito, debería de estar estigmatizado y señalado como negativo, y en su caso debería haber una investigación y sancionado. ¿Me explico? Eso es el Estado de Derecho, que si tú haces algo mal, lo tengas que pagar, con la cárcel, con una multa, en fin, con una sanción. Pareciera que en muchas ocasiones se pueden meter a tu casa, te pueden amenazar, te pueden quitar la vida y no pasa nada. Kenia, esto no es en muchas ocasiones, es en casi todas las ocasiones y es desde hace décadas. Exacto, a eso iba. No necesariamente en esta administración, a ver, hay que reconocerlo. El tema de la falta, digamos, de sanción a los responsables ha versado en 98 de cada 100 delitos que se cometen, ¿no? Quedan impunes, o sea, no hay una persona culpable. Pero esta burbuja en donde los delincuentes han vivido cada vez se vuelve más fuerte, o llamémosle más segura para ellos. Hay una política clara, ¿no? En términos del Ejecutivo Federal ha decidido desde que llegó. El discurso de abrazos no balazos tiene, digamos, como una connotación y es vayamos conciliando para ver qué se puede o cómo se puede mejorar la seguridad. Lo que es un hecho es que esa política no necesariamente está funcionando. Y hoy vemos en las redes sociales un video de un grupo organizado. Perdón, no está funcionando porque lo muestran los mismos datos del gobierno. Claro, no tiene nada que ver con subjetividad, ni con un tema político, ni con nada. Tiene que ver con que las cifras públicas, gubernamentales, es que no hay sanción, no hay prisión, no hay, digamos, un aparato de justicia, no solamente el ejecutivo, me refiero incluso del judicial, que te puede acompañar a ti como ciudadano. Y hoy vemos en del legislativo que durante décadas no le ha dado los recursos al Poder Judicial para que pueda hacer bien su chamba. También hay que decirlo. Sin duda, hay muchísimas, o sea, hay un abogado que tiene que llevar 200 asuntos, es imposible, ¿no? Digamos, humanamente, que pueda trabajar a favor de sus defendidos, por ponerte un ejemplo. Hoy estamos viendo un video en las redes sociales en donde un grupo delincuencial, presuntamente porque la verificación, certificación y autenticidad del video, de la voz y tal, se vuelve medianamente... Capaz de que son unos tipos que se pararon ahí con unos rifles de mentiras, hicieron su video, no lo sabemos. Se ostentan como Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no sabemos. En esa lógica, Eduardo, yo te diría, hay una amenaza pública a una comunicadora, Azucena Uresti, y nos lleva a varias reflexiones. Primero, pues que los periodistas representan sin duda una parte fundamental para ejercer la libertad de expresión, que el Estado mexicano está obligado a contar con un sistema que proteja a los mexicanos y prioritariamente a los periodistas en función de su trabajo, que la libertad de expresión, Eduardo, debe ser garantizada y es urgente que se realice una investigación sobre, digamos, estas amenazas, porque están hablando de su vida, de su integridad, están hablando de su persona, incluso de su género en términos de mujer. Yo diría, urge que haya una estrategia para frenar la violencia que se vive en nuestro país, porque los datos son terribles. 43 periodistas asesinados, casi 90,000 homicidios dolosos. Estás hablando de lo que va del sexenio. En esta administración, claro.
O sea, dijiste 43 periodistas asesinados, casi, bueno, poco más de 89,000 homicidios dolosos. Tenías otros datos, ¿no? Más de 2.500 feminicidios, más de 3.200 secuestros, 20.300 víctimas de extorsión. Sin duda, un tema muy complicado que se debe de resolver a propósito de lo que hoy se está viviendo. Muy bien. Carlos. A ver, mi solidaridad con la compañera periodista, pero también mi solidaridad con Regina Martínez de Proceso, con Javier Valdés de Río 12, ¿sí? Y con muchos otros periodistas. Pero estás hablando de personas que han sido asesinadas, más bien. Sí, y sí, también mi solidaridad con ellos, sí, porque hoy, como es una periodista de la Ciudad de México, todos reaccionamos, pero como no vivimos de cerca los casos, como el de Regina Martínez, como el de Miroslava, está muy lejos y no nos va a tocar ese tipo de amenazas, ¿sí? Pues ya llegaron a la ciudad. Por eso mi solidaridad con la compañera, pero también tenemos que ser solidarios con los que han muerto. Nos queda claro, Carlos. Venus. Sí, también quiero decir que aquí los hemos mencionado, Carlos. Venus. Sí, yo también quiero expresar toda mi solidaridad con Azucena Uresti, que además es compañera del Grupo Fórmula, lo cual es claro que lo que dice Carlos tiene razón, todos los periodistas son muy importantes, pero en este caso es de Fórmula, entonces es una compañera muy cercana. Y quiero recalcar un tuit que tú pusiste hace rato, Eduardo, que me pareció muy interesante y el cual yo me adhiero, porque lo que dijiste hace rato es que una amenaza contra Azucena Uresti o contra cualquier periodista es una amenaza contra todos. Y en ese sentido yo puedo decir que todos somos Azucena Uresti y me da mucha pena que haya llegado el grado en que la amenaza ya es pública y hasta a través de un aparato de comunicación social que parece que tienen estas organizaciones criminales. Es terrible lo que está sucediendo y yo espero que el gobierno tome acción, investigue y que este tipo de cosas no se hagan habituales. Seguirás esperando. Te lo quiero decir desde ahorita, porque no ha pasado gran cosa en los asesinatos de esta mayoría de periodistas. Han agarrado a 2 que 3 nada más de los supuestos criminales. Creo que Carlos está más enterado cuántos de estos asesinatos siguen impunes, Carlos. La gran mayoría. Lo que yo pregunto en mi tuit es qué hará el presidente López Obrador para proteger al gremio que ha satanizado antes y después de ser presidente, porque los abrazos no protejan vidas ni acaban con delincuentes. José Luis, no te escuchamos, José Luis. Sin duda me sumo también a las muestras de solidaridad para Azucena Uresti. Ya no solo es el gremio de periodistas y de comentaristas, sino que ya van políticos, inclusive expresidentes, que han mostrado esa solidaridad. Yo lo único que puedo comentar es que es una pena que, teniendo precisamente una visión de la seguridad nacional en el contexto del papel que juegan los periodistas, tengamos que estar comentando este tipo de eventos en un país que, por lo menos en base a las políticas de gobierno, ya debería de haber superado este tipo de escenarios. Carlos. Hay 3 casos en los cuales la justicia no ha llegado. 3 casos que sentaron precedente y que llegamos a este punto, ¿sí? El primer crimen de Estado a fines del siglo XX fue el de Manuel Buendía, ¿sí? No pasó nada. ¿En qué año fue esto? ¿Perdón? ¿En qué año fue esto? 85, 84, 85. El 84, el 30 de mayo del 84. Mayo del 84. O sea, que hayan 16 años más 21 de ahorita, 37. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, no pasó nada. El asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, no pasó nada. ¿Cómo de que entonces, no? Nos dijeron que habían agarrado a los culpables. Algo está sucediendo en las autoridades de justicia en este país. A ver, pero yo quiero aclarar, porque mucha gente tiene otra idea, Carlos. Sí. Agarraron al supuesto tirador que asesinó a Colosio.
agarraron al supuesto autor intelectual del asesinato de Buendía. ¿Y cuál es el otro que mencionaste? José Francisco Ruiz Massieu. Pues también supuestamente agarraron al tipo que se le encasquilló el rifle. Pero, y creo que aquí lo que hay que aclarar, así es, nunca agarraron a los autores intelectuales de estos homicidios. Nunca los agarraron. Porque fueron protegidos desde las más altas esferas del poder. Para concluir, Kenia, nos queda un minutito. Solamente, primero que nada, decirle a Azucena Uresti toda nuestra solidaridad. Es brutal la amenaza publicada hoy en las redes sociales. Segundo, ojalá y el Estado mexicano, no me refiero al presidente, el Estado-nación, ejecutivo, legislativo, judicial y ciudadanos, podamos entender que la prioridad en este país debe ser salud, dinero en el bolsillo de los mexicanos y seguridad. Sin eso no podremos transitar después de esta pandemia. O sea, nomás la seguridad, o sea que la seguridad no debe ser la única prioridad, como dijo el presidente. Salud, economía para los mexicanos y seguridad. Esa es la prioridad. ¿Y un cambio climático qué? ¿Dónde lo dejas? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.